Bueno, buenos días a todos. Me llamo Marcos Martínez, yo soy de Gijón, soy de aquí de la Calzada y tengo dos niños, uno de ellos es muy pequeñito y otro va al colegio aquí, el Federico González. Entonces, bueno, me gusta mucho viajar y en uno de mis viajes que fui a la India, bueno, pues conocí la Fundación Vicente Ferrer y empecé a ayudarles. Ya os dirán si cómo se puede ayudar. Y entonces empecé a ayudar y la fundación un día me dijo, ¿quieres ser el representante de Asturias? Y dije, bueno, pues sí, me gustaría ser el representante y aquí estamos. Entonces hacemos una serie de actividades y una de ellas es Glancy, que ya os digo ahora quién es, visita por toda España siempre a colegios. Es un portavoz de la fundación y entonces va mostrando lo que hace la fundación y todas las preguntas que tiene la gente las contesta. Y luego es un niño muy afortunado, ya no es un niño, es un paisano, pero fue un niño muy afortunado porque fue un niño que vivió con Vicente Ferrer. Entonces Vicente Ferrer era una persona que os voy a explicar de quién era, que le transmitió muchas cosas y todas esas cosas las tiene dentro. Entonces tiene un don, que es explicar las cosas muy bien. Entonces ese don lo aprovechamos y entonces es cuando va a los colegios, porque sois muy importantes los niños, muy importantes. Sois lo más importante que veis todo alrededor de vosotros. Lo más importante que hay sois vosotros, porque sois los que vais a sacar el futuro adelante. Entonces lo que tengáis aquí en el coco es tremendamente importante que esté todo bien amoldado. Los profesores son muy importantes para que todo funcione bien. ¿Vale? Entonces ahora doy paso a Nancy, Loren, y os voy a explicar un poquitín de lo que vamos a hablar de la India y de un montón de cosas que os van a encantar seguro. ¿Vale? Muchas gracias. Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Bien o muy bien? Bien. Eso es muy importante. Levantar con positividad es muy importante. Muchas veces nos levantamos estresados, enfadados. Si empezamos así, ¿cómo terminaremos el día? Fatal. Por eso es importante levantar de la cama pensando que es Positivo. positivo. Hay una forma de hacer levantar de la cama. Nosotros nos enseñan, aunque has levantado justo, por lo menos levantas un minuto de silencio en la cama. Un minuto. No hagas nada. A nosotros nos enseñan a rezar. A vosotros no voy a decir esto, pero en vez de levantarte de la cama de golpe, poneros quieto, aunque sea abierto los ojos y tranquilo. Un minuto. Y estiraros el cuerpo como el gato. ¿Sabéis, no? Cómo estirar el gato el cuerpo. Es muy bueno. En la cama silencio y estirar como el gato y después bajar desde la cama y hacer las cosas. Porque así empiezas el día bien, con tranquilidad, con energía, con flexible, y así tenemos que empezar el día. Si por la mañana mismo te levantas como así, no puedes defender el día. Hay que defender el día, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Tenéis sueños? No sueños cuando dormís soñar, sueños. ¿Tenéis sueño o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. A ver, ¿cuánta gente tiene sueños? ¿Y qué quieren ser? Uno puede decir, uno, dos. Va, dime. Profesora. Profesora, Policía. policía, Veterinario. veterinario, fotógrafo, peluquero, FBI. Mira, tiene un amigo así que te puede ayudar, ¿Ah? Diseñadora, Policía. policía. Nada, bueno, está bien. Bueno, va. Es muy importante tener sueños. Tener sueños. Si no tenemos, vamos a descubrir poco a poco también, Pero lo importante es tener sueños. Porque levantas de la cama para conseguir algo. Tenemos que levantar con una ilusión. Es como un pájaro sin alas. ¿Es un pájaro? No. Es lo mismo. Un hombre sin sueño no tiene sentido, ¿no? Por eso es importante tener sueño y luchar por aquel cosa, ¿no? Luchar es trabajar para conseguir aquel cosa.
aunque la gente en medio te pueden decir cosas. Estás loco. Cuando una persona dice que estás loco, pensaros que estáis en buen camino. ¿Habéis entendido? Por ejemplo, el viernes hay una película que se llama 14.000 kilómetros. Porque es un señor, Fran Venturas, es un señor de Madrid, se fue a la India en bicicleta. Cuando este señor dijo este proyecto, quiero hacer esto, a sus amigos y a su familia, a la gente ¿qué dijeron? Estás loco, ¿no? Estás fumado, estás loco, ¿sí o no? Sí. Pensaros, cuando la gente dice estás loco, significa que estáis en buen camino. ¿Habéis entendido esto? Sí. Esto es un poco más profundo, ya entenderéis después. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la Fundación Vicente Ferrer, sobre la India. Bueno, en principio en India para saludar se juntan las dos manos. Dice Namaste. Namaste es el saludo de la India. Tiene varios significados. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, adiós, gracias. Depende del momento, la gente ya te dice Namaste. Cuando dicen Namaste ya te entiendes. Y otra parte es una manera de evitar las malas energías. Aquí os dais 2 besos, os das mano, ¿no? Entonces no sabemos cómo hemos levantado. Entonces estoy transmitiendo mis malas energías a ella o ella a mí, ¿no? Entonces es una manera de evitar las malas energías. Además, en India la gente cree en Dios, mucha gente cree en Dios en India, y creemos que el Dios está dentro de cada persona. Al decir Namaste es saludo al Dios que está dentro de ti. Saludo al Dios que está dentro de ti. Por eso nosotros decimos ayudar a un hombre es ayudar a Dios. En este mundo solo un hombre puede ayudar a otro hombre, nadie más. ¿Sí o no? ¿O vendrá el Dios para ayudarnos? No, solo un hombre puede ayudar a otro hombre. Fijaros, un día un profesor hizo, siempre hablamos, ¿no? A ver si cuando el mundo esté equilibrado, ¿no? Queremos un mundo mejor, ¿sí o no? Sí. Ahora con todos los de Siria, lo que está pasando, ¿no? Queremos un mundo justo, ¿no? Un mundo mejor. ¿Cómo podemos conseguirlo? Un día un profesor hizo un dibujo del Mapamundi en un cartón, y lo cortó, le hizo trocitos, como fuera de puzzle, ¿no? Y lo dio a los alumnos para que lo pusiera en el Mapamundi del puzzle bien. Todos los niños estaban buscando, haciendo, y un niño no hacía nada. Un niño no hacía nada. Bueno, ya termina. He dado 1 hora de tiempo, a ver si podéis conseguirlo bien, y estáis ahí intentando, y el otro niño que no hace nada y solo está mirando sin tocar, ¿no? Bueno, con paciencia. Y al final, 5 minutos antes, pues ya dice, bueno, ya queda 5 minutos y ya está. Y entonces el niño, de repente, veo que había una pieza que estaba, ¿no?, caído en el suelo, y lo coge y lo mira, ostras, en este lado es trozo de Mapamundi y este lado de un ojo. Y entonces él empezó a girar todas las piezas. Giró todas las piezas y vio que había un dibujo. En una pieza había un ojo, en otra pieza había un dedo, otra pierna, ¿no? Sí. Así vio, entonces giró todas las piezas. Entonces empezó a mirar todas las piezas y había un dibujo. Y a través de este dibujo empezó a pintar todo. Y el profesor dice, ostras, en 5 minutos te lo has hecho. ¿Cómo lo has hecho esto? Bueno, vi que detrás había un dibujo y a través de este dibujo de hombre yo he podido conseguir el Mapamundi. ¿Aquí qué entendéis? El mundo es tal cual. El mundo es como es. Hay que aceptarlo. Pero si quieres conseguir un mundo mejor, hay que ayudar al hombre. A través del hombre
Ese es el significado. El mundo es tal cual como es. Ayudando al hombre puedes conseguir un mundo mejor. Eso es lo que ha hecho Vicente Ferrer durante toda su vida. Durante toda su vida, ayudar a las personas, ayudar al mundo, para conseguir un mundo mejor a través de la educación. A través de la educación, que es la base del desarrollo de la persona, del pueblo, del país y del mundo. Por eso él empezó a ayudar a las familias pobres en India a través de la educación. Vicente Ferrer es un señor de aquí de España, además él ganó el premio Príncipe de Asturias en el año 1998. Vicente Ferrer era jesuita. Cuando llegó a India, su primer destino fue a la India. Cuando llegó a la India, vio que había mucha gente pobre, muchos intocables, sin derecho, muchos niños muriendo de hambre. Entonces él decidió dejar la iglesia, dejar de hablar de Dios y empezar a ayudar a las familias pobres, a las familias intocables. Eso hablaremos después sobre Vicente Ferrer. Vamos a hablar un poco sobre la India. India está situada en el sur de Asia. Para entender bien, estamos entre China y Pakistán. Pakistán era parte de la India. En el año 1947, como India tuvo la independencia con los británicos, pues Pakistán también pidió su separación. Por eso ahora es un país separado de la India. Pero antes era parte de la India. India, más que un país, es casi un continente. Está en séptimo lugar en los países grandes. En población es el segundo país. Primero es China, segundo es India. India tiene más de 1.200 millones de habitantes, pero 300 millones de habitantes siguen viviendo en una pobreza umbral. Esta gente vive con €1 al día. Con €1 al día. ¿Podéis imaginar vivir con €1 al día? No, es difícil. Mi madre cobraba 6 euros al mes. Era su sueldo. 6 euros al mes. Con 6 euros ella tenía que mantener una familia entera, que éramos 2 hermanas, yo, mis 2 abuelos y mi madre. Y ella ganaba 6 euros. Y con 6 euros intentaba estirar estos 6 euros durara hasta los finales de mes. Si damos estos 6 euros y pensamos, damos estos 6 euros a un hombre, lo gastará en 2 minutos, ¿sí o no? Porque el hombre solo piensa en él. Y la mujer no piensa en ella, piensa en la familia, en los hijos. Y piensa, ¿cómo voy a dar comida a mis hijos? La mujer tiene esta capacidad. La mujer, aunque tiene que dormir sin comer, puede dormir dando comida a sus hijos. Por eso, el hombre, nosotros decimos, el hombre es una bombilla y la mujer es la vela. ¿Una bombilla enciende a otra bombilla? No. ¿Una vela enciende a otra vela? Sí. ¿Y da luz a todos? Sí. Así es la mujer, porque comparte lo que sabe, lo que tiene. El hombre no. Por eso mi madre con 6 euros intentaba estirar y ayudar. En India, 1 euro, para ganar 1 euro hay que trabajar mucho, todo el día, y ganar 1 euro. En India, 1 euro es importante, 6 euros es importante, pero hay que trabajar mucho para ganar este dinero. Y otra parte, India es un país que tiene 29 estados, cada estado tiene su propio idioma. Aparte de esto tenemos más de 1000 dialectos, ¿no? Pero hay 2 idiomas que son muy importantes. Uno es hindi, otro es inglés. Inglés por los británicos, porque India fue ganada por los ingleses, por eso inglés es muy importante, ¿no? Especialmente en grandes ciudades la gente habla inglés. Y después tenemos... Bueno, India es un país democrático, tienen diferentes religiones, hindús, musulmanes, cristianos, budistas, jainistas y otras pequeñas religiones, pero la mayoría son hindús. Dentro del hinduismo tenemos el sistema de castas. La sociedad india está dividida en 4 castas.
Las castas es como clases en Europa. Aquí hay ricos, clase media y pobres. Pero aquí un pobre puede ir a la escuela, puede entrar en la iglesia, puede hacer una vida normal y tiene el mismo derecho como los demás. En India también tenemos ricos, clase media y pobres, pero no damos importancia a este tema. Damos importancia a las castas. Las castas dividieron mirando el trabajo. Mirando el trabajo dividieron las castas. La primera casta alta son los brahminas, que son sacerdotes. La segunda casta alta son kshatriyas, que son guerreros. La tercera son vaishyas, que son comerciantes. Y la cuarta son sudras, que tienen oficio, como peluqueros, zapateros, etc. Fuera de estas 4 castas hay gente que no tiene un trabajo digno. ¿Esta gente de qué trabaja? Limpiando lavabos, quitando la basura. Cuando alguien muere, son ellos que tienen que llevar el cuerpo hasta el cementerio. Estos son trabajos sucios. Los que dedican a los trabajos sucios no tienen casta ni pueden entrar en el sistema de castas. Son Dalits. Dalits significa intocables. Los intocables no tienen ningún derecho. No tienen derecho a vivir dentro del pueblo. Tienen que vivir fuera del pueblo. No tienen derecho a mirar a las personas castradas. Ni la sombra de ellos pueden tocar. Ni tienen derecho de entrar en los colegios, ni pueden estudiar. Además, en los pueblos profundos, los intocables, cuando entran en un pueblo, tienen que atar una cintura, tienen que atar una escoba a su cintura, agachar la cabeza, ir caminando y con la escoba tienen que ir barriendo sus huellas. Hasta las huellas de ellos no pueden quedar en el pueblo. Estos son los intocables sin derecho. Eso hace siglos y siglos ha existido, pero el gobierno sí que ha prohibido la discriminación de las castas en el año 1950. Desde aquel momento, un intocable, especialmente en grandes ciudades, un intocable puede estudiar, puede ser médico, puede ser profesor, puede ser presidente de la India. Pero a la hora de casarse, sí que existen las castas. Porque en India no se casan por amor. Son los padres que buscan al novio y la novia, se pactan y nos casamos. Y a la hora de casarse, siempre los padres quieren saber 3 cosas. Tienen que ser misma religión, mismo nivel económico y misma casta. Eso es lo que pasa en grandes ciudades. Todos tienen el mismo derecho, pero a la hora de casarse sí que existen las castas. Por eso, Vicente Ferrer, cuando llegó a la India, vio que había muchas familias intocables sin derecho. Por eso él empezó a ayudar a las familias intocables. Eso es una gran ciudad. En grandes ciudades tenemos todas las cosas que vosotros tenéis: coches, aviones, trenes, autobuses. Buenos informáticos salen de la India. Buenos médicos salen de la India. Si tú tienes 20 euros, con 20 euros puedes montar tu propio negocio en la calle y vivir de esto. Son negocios que te ayudan a vivir día a día. No te hacen rico, pero te ayudan a vivir día a día. En medio de la calle hay animales. La gente respeta mucho a los animales. Son parte de la vida. Ese es un pueblo más o menos entre 100 y 200 familias. Los pueblos que están cerca de ciudad, al lado de carretera, tienen electricidad y tienen transporte. Pero la mayoría de pueblos no tienen electricidad, no tienen transporte, no tienen televisión, no tienen nada. Son pequeños pueblos y la gente vive de agricultura. Y la agricultura depende de las lluvias. Si llueve, tiene trabajo. Si no llueve, no hay trabajo. Entonces migran a grandes ciudades. En grandes ciudades hay mucha miseria. Hay una película que se llama Slumdog Millonario. Es una película muy buena que enseña sobre la vida de las grandes ciudades, especialmente Bombay. Puedes verlo. Y además la gente vive en cabañas. Las cabañas están hechas de piedra, barro, hechas de paja. Son 4 metros cuadrados. Son 4 metros cuadrados. La gente duerme en el suelo, come en el suelo. Perdón. La gente come en el suelo, estudia en el suelo para hacer sus necesidades al campo. Una niña de 6 años en un pueblo no va a la escuela. Los padres no quieren invertir su dinero en la hija, solo quieren invertir su dinero en el hijo, para que el hijo estudie. Entonces una niña de 6 años se queda en casa ayudando a su madre, aprendiendo a cocinar, cuidando a su hermano más pequeño que ella. Cuando ella tiene 10 o 11 años, el padre le busca un novio, se casa,
con 18 años ya tiene 2 o 3 hijos. Los intocables, como no tienen derecho de ir a la escuela, además los padres son pobres con un interés muy alto, pues lo que hacen es, los padres Es que se tiene que salir este niño. No pasa nada. Entonces los padres lo que hacen es mandar a sus hijos a trabajar como esclavos. Cuando alguien visita un pueblo, todo el mundo está ahí para recibir a esta persona, la que recibe siempre es una mujer. Reciben con flores, tocando música, la mayoría de la gente cocina con leña, utilizan esta piedra grande para hacer picante, bañar en el baño. Ese es el baño del bebé, que va con masaje. La que hace es la madre. La que hace es la abuela. La madre lo mira y va aprendiendo. Eso es bueno para la circulación de sangre y para los besos. En los pueblos no hay agua, no hay grifos. Tienen que aprovechar agua de lluvia, ríos, lagos. Entonces van muy lejos, 1 hora, media hora, para buscar agua. Y traen agua en una olla de plástico, de barro. Además, aprovechan agua de lagos, ¿no? Podéis ver, lavan ropa, bañan, misma agua utilizan para cocinar, para beber y cogen enfermedades. Esos son vestidos típicos de la India. Desde que nace hasta los 14 años, la niña lleva una falda y una blusa. Cuando cumple 14-15 años, lleva una falda y un pañuelo de 2 metros que tapa el pecho. Significa que ya es una mujer. Entonces, es una manera de presentar a la mujer a la sociedad, ¿no? Diciendo que tenemos una mujer mayor y si alguien quiere casar, pues pueden pedir mano. Entonces, se pide mano y se casa. Cuando se casa, lleva un sari, que es una tela de 5 metros que tapa todo el cuerpo. Las mujeres indias siempre van muy tapadas, pero en grandes ciudades las chicas van como aquí. Es una señora tribal, su forma de vestir es diferente. En su cultura, la mujer puede fumar y puede beber alcohol. Pero normalmente las mujeres indias no fuman ni beben alcohol. Pero en grandes ciudades hay mujeres modernas. Ya sabéis, ¿no? Los gitanos vienen de esta raza, hace muchos años atrás. Los hombres llevan un pareo, una camisa y una toalla. Y los chicos jóvenes van como aquí, pantalón y camisa. Y puedes ver un punto negro encima de la mejilla del niño. Esto es para quitar de mal de ojos, o para proteger de enfermedades, o para proteger de hechizos. Porque en India, en los pueblos, creen mucho en supersticiones. Además, como no hay hospitales, la gente cree mucho en los curanderos. Yo cuando era pequeño, hasta los 5 o 6 años, no hablaba. Mi madre lo que hizo es llevarme a un curandero. ¿Y un curandero qué hace? He dicho, este no habla. No pasa nada, ya la haré hablar. Entonces, él lo que hizo es coger un hierro, calentar el hierro rojo y puso encima de mi barriga. Mira, desde aquel momento ahora yo sé 6 o 7 idiomas. Si queréis aprender idiomas, es muy fácil. Desde aquel momento empecé a hablar. Entonces son supersticiones del pueblo. Aquí podéis ver un punto rojo en medio de la nariz, bueno, encima de la nariz, es parte de maquillaje. Hay otro punto rojo encima de la cabeza, eso significa que está casada. Las mujeres indias casadas siempre llevan este punto rojo. Que nadie se queme, que no aprendió por quemarse, aprendió por estudiar mucho. Y aprendió castellano en 6 meses. Las mujeres indias siempre llevan flores en la cabeza para que huela bien. Perfume tenemos, pero es muy caro, pero también es costumbre llevar flores en la cabeza. Y las mujeres siempre van con pelo largo, cogido. Pero cuando una mujer es viuda, las viudas no pueden llevar flores, no pueden atender a las fiestas, no pueden llevar joyas. Mi madre es viuda. Cuando yo me casé,
mi madre no estaba a mi lado, estaba detrás. Porque ellas intentan que la sombra de las viudas no caiga encima de los novios. Por eso siempre están detrás. Cuando hay una fiesta, las viudas siempre están detrás. Es un poco duro porque hay una película que se llama Agua. Se llama Agua. La protagonista de esta película es una niña de 4 años. Y le hacen a casar con un señor de 75 años. Mismo día de la boda, el marido muere. Entonces ella es viuda. Una niña de 4 años que entiende la boda y que entiende ser viuda. No entiende nada, pobre. Le preparan para hacer viuda. Las viudas, ¿cómo son en India? Primero, le rapan el pelo. Y después, le visten de sari blanco. Y la niña no puede jugar. No puede sonreír en la calle. No puede comer dulces. Siempre tiene que estar en un rincón rezando a su Dios hasta la muerte. Imaginaos una niña de 4 años. Es una película dura, pero es muy interesante también, podéis verlo. Se llama Agua. Bueno, es un negocio pequeño de pulseras. Un señor que vende verduras en una cesta. Bueno, en los pueblos no hay transporte, van caminando. De un pueblo a otro pueblo van caminando, utilizan animales como su transporte. Eso es un autorrickshaw que llega a los pueblos que están cerca de ciudad o al lado de carretera. La gente que tiene dinero tiene tractor, pero la mayoría de gente utiliza bueyes para trabajar en los campos. Hace muchos años en España también hacían, pero ahora ya no. Eso es un carro de bueyes, es un transporte de ellos. Solo las grandes ciudades tenemos coches, aviones, trenes, todo, pero en los pueblos no tiene nada. Es como vivir hace 150 años atrás. En India hay más de 300 miles de dioses. Cada casa tiene un dios. Y el día empiezan rezando a su dios. Este es el sacerdote hindú, de casta alta. Aquí normalmente, en España, cualquier persona que quiere ser cura puede entrar en el orden. Pero en India no. En India, cualquier persona no puede ser cura del templo de hindú. Tiene que ser solo de casta alta. Solo él puede ser cura. Solo la gente que han nacido en la casta alta pueden ser. El dios más conocido en India es el dios Ganesh, con cara de elefante. Él tiene aquí, podéis ver, varios brazos. Eso no quiere decir que el dios tiene varios brazos. El poder del dios se muestra en varios brazos. Y el demonio se muestra en varias cabezas. En India la vaca es sagrada, no comen carne de vaca. Los hindús, pero en India hay musulmanes y cristianos. Ellos sí que comen vacas. Este es un templo. Eso es purificar al novio. Un día antes de la boda purifican al novio con cúrcuma. Es un polvo amarillo que ponen al cuerpo y después ya se echa. También echan arroz. Eso es una boda. Se pactan y nos casamos. Las bodas antiguamente duraban entre 6 o 7 días, pero ahora duran 3 días. También en las bodas todo el mundo está invitado. Si yo me voy a una boda, puedo llevar a mis amigos también a la boda. En una boda hay 2.000, 3.000, 4.000 personas. Y siempre hay que sobrar la comida. Significa que la gente ha comido bien. Y también tenemos una costumbre. Cuando casamos, la novia tiene que pagar mucho dinero al novio. ¿Qué es la dote? Por culpa de la dote, muchas familias no quieren tener niños. En los pueblos no hay hospitales, entonces la mayoría de niños nacen en casa, en cabaña. Entonces, si ven que ha nacido un niño, dicen que ha nacido un rey y reparten dulces. Cuando ven que ha nacido una niña, ponen una cara de triste, porque tener una niña es una ruina, es una carga. Entonces, los padres que no quieren, lo matan, lo tiran y lo dejan en algún sitio. En grandes ciudades van al hospital, hacen ecografía y a través de ecografía saben si es un niño o una niña, si no, aborto. Entonces una niña está luchando dentro del útero para salvar la vida. Por eso el
la fundación están trabajando para salvar las vidas de las niñas a través de la educación. Esta es una sala de cine. Esta es una sala de cine. En India hacen muchas películas, Bollywood. Cada película dura entre 3 o 4 horas. La gente le gusta ir al cine, la gente tiene tiempo. La gente tiene tiempo. Cuando un indio dice vuelvo en 5 minutos,